أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Preguntas a terraplanistas engañados por la masonería. ¿Cuál es la definición de Dios para ti? ¿Superman sería un dios para ti si existiese Superman? ¿Cuántos dioses crees que crearon la Tierra plana y en qué te basas para vivir creyendo en que fueron varios? ¿Por qué existe la Tierra y los cielos? ¿Por qué fallecemos tras haber almacenado tanto conocimiento? ¿Por qué muchos no alcanzan ni siquiera la edad de la razón y fallecieron? ¿Quién está al cargo de organizar lo que nos rodea y lo que somos biológicamente? ¿Por qué Dios puso tanto empeño matemático en la creación de lo más grande hasta lo más pequeño? Ejemplo, el sol y las pestañas de los ojos. ¿Cuál fue el objetivo de Dios al crear lo que existe? ¿A través de qué sistema de moralidad estás denunciando el mal en la vida? ¿Qué ocurre después de la muerte y en qué te basas? ¿Sería Dios justo al castigar a un violador tras la muerte de este si Dios no le dio reglas morales las cuales le advirtiese que no debía violar? ¿Cómo definirías la palabra justicia? ¿En qué te basas para definirla? ¿Conoces la filosofía de la masonería sobre el gran arquitecto del universo? ¿Piensas que los profetas fueron mentirosos? ¿Crees que Jesús es el sol? ¿Piensas que Israel es Israel? ¿Quién te enseñó estas cosas? ¿Pertenece a algún grupo esotérico como por ejemplo, la masonería, la persona que te ha guiado en tu sistema de creencias sobre la realidad de esta vida? ¿Cuánto tiempo pasas de tu vida investigando sobre la verdad y hasta qué punto estás dispuesto a cambiar tus creencias? Salamu alaikum. He visto el trabajo que están realizando los siervos de Satanás en exponer la tierra plana, mientras que siguen dejando a Dios y sus profetas de lado. El trabajo que están realizando es impresionante. He pasado bastante tiempo siguiendo su lucha por la causa de Iblis, en todos sus canales de tierra plana, y otros satanistas defendiendo el heliocentrismo, tradicional de los últimos años. Hay personas que pasan más de 8 horas diarias en atacar a terraplanistas, imagínate. ¿Cómo es posible pasar 8 horas de tu única vida de ateo, en nada más y nada menos que perseguir a personas que dicen que la tierra es plana? Es como pasar 8 horas persiguiendo personas que dicen que el sol es una oveja amarilla. Lo que quiero decir es que si se supone que consideras que es un absoluto absurdo algo, no tomas 8 horas de tu vida, tu única vida según tus creencias nihilistas, diariamente en atacar eso que es absurdo, simplemente lo ignoras. Pues no, estas entre comillas personas se dedican a vivir persiguiendo terraplanistas y todo tipo de personas que denuncien alguna corrupción sociopolítica, y además con gran violencia y grandísimo interés en destruirles inclusive la vida. A un piloto comercial, que apoyaba la tierra plana, estos demonios del infierno, le buscaron donde trabajaba, y le denunciaron alegando que era peligroso que un piloto comercial fuese terraplanista, intentaron arruinarle la vida, que le echasen del trabajo. Es absolutamente asombroso las historias que he ido viendo. A otros les hacen videos ridiculizándoles, incluso usando fotos de sus familiares, amenazas incluso de muerte, persecuciones diarias impresionantes, como pocas veces vi. También en Facebook, cuando yo comencé a seguir el tema tierra plana, había 1 o 2 grupos de tierra plana, ahora encuentras cientos, y el 99% de ellos absolutamente controlados por administradores satanistas, permitiendo actuar a los satanistas heliocéntricos de la forma que deseen. Pero en este caso voy a hablar del terraplanismo satanista, ya que lo considero el más peligroso de todos ellos. El satanismo terraplanista se deja ver como lobo vestido de oveja, se dedica a explicar que la Tierra esférica es una mentira, utilizando todo tipo de pruebas, unas falsas otras verdaderas. El problema es la conclusión que estos demonios quieren inculcar en las personas que buscan la verdad. Un terraplanista satánico es aquella persona que sabe que la Tierra es plana y aún así intenta ocultar a Dios y sus profetas. Si no logra ocultarlo es intentar no hablar jamás sobre Dios, o sea quien creó la Tierra y por qué razones lo hizo. Si no logra ocultarlo y las personas le presionan con preguntas sobre quién creó la Tierra, se expondrá como deísta. Esta es la religión del luciferismo libertario. No Dios moral, no legislación, no responsabilidad. El deísmo es la religión de la masonería. En masonería se conoce a Dios como el gran arquitecto del universo. Para la masonería, que tiene varias ramas, pero hablaré de las 2 más entre comillas intelectuales. Existe una visión de Dios deísta, y otra visión de Dios luciferianista. En verdad, ambas visiones son luciferistas, pero este tema ya fue tratado en el video, la masonería elitista mundial y su sistema de creencias, donde se explica todo el sistema de creencias masónico-cabalista, el cual es el ateísmo filosófico oculto en ritualismo luciferiano. Lo que estos magos de Satanás tratan de hacer en la sociedad, es ir exponiendo la verdad de la tierra plana, poco a poco, lentamente a través de largos periodos de tiempo, ya que es imposible sostener el engaño cósmico, cuanto más tiempo va pasando y las personas civiles del pueblo siguen sin ver nada del espacio real. No hay hoteles en la luna, no hay ascensores enganchados a satélites para ver la Tierra desde las alturas, como Arthur C. Clarke imagino, no hay viajes a precios accesibles para ver la grandiosa curvatura terrestre. Y las personas poco a poco irán preguntando y sospechando, con cada paso de las décadas que vayamos pasando, llegados al año 2050, 2100, si es que esta sociedad basada en preceptos de la masonería luciferina llega a esos años. Con cada año que pasa, más y más presión hay sobre la mentira espacial.
Es por esta razón que se han implantado terraplanistas satanistas en la sociedad, para ir adaptando a las personas a la verdad de la Tierra plana, y a la vez, evitar que vuelvan al camino recto, el cual es el estudio imparcial de religiones comparadas, la filosofía sobre la creación, la muerte y la vida, y la búsqueda de Dios. En el futuro se alegará que se ocultó la forma de la Tierra a razón de seguridad nacional. Los satanistas militares siervos de los cabalistas luciferianistas sionistas de la masonería elitista mundial, explicarán que encontraron un domo, una tierra plana con límites absolutamente inaccesibles, explicarán que se vieron presionados ante tal descubrimiento geológico, debatiendo las mentes más brillantes de la ciencia y la política, en secreto, y decretaron que la sociedad no estaba preparada para semejante revelación geopolítica. Alegarán que en el momento en que se descubrió la Tierra plana, habían en la sociedad un montón de religiones y religiosos extremistas que estaban dispuestos a matarse entre sí por demostrar quién era su Dios verdadero. A razón de seguridad nacional, explicaran que por razones de política social y seguridad civil, se vieron obligados a pactar y ocultar la verdadera forma de la Tierra. La mentira fue haciéndose más grande hasta no tener posibilidad alguna de salir de ella. Esto es lo que alegará si algún día dicen la verdad, cosa que dudo bastante. Pero muchas personas la lograron descubrir y nos la contaron. Por supuesto, todo lo anterior es absolutamente falso. En verdad, la verdadera razón de la ocultación de la forma de la Tierra es porque estos demonios de Satanás han odiado a Dios, los ángeles y los profetas desde tiempos inmemoriales. Estos siervos de Iblis tramaron, pero Dios es el mejor de los que traman. Mientras que ellos traman sin saber, Dios sabe todo. Si Dios hubiese querido, nadie podría haber sido engañado. Los que son engañados son aquellos que en ese momento de engaño merecen ser engañados por sus propios intereses personales y actos en la vida. Yo no soy de los ignorantes. Dios guía y desvía a quien Él quiere, mi misión es advertir, y del omnisciente depende quién escucha y quién no. El terraplanismo satanista está encargado de hacerte llegar al luciferismo ateo. ¿El cual es el deísmo? El deísmo es el ateísmo. No encontrarás diferencia alguna entre deísmo y satanismo en lo que a moral humana se refiere. Todo lo que nos rodea contradice el deísmo. En este canal tienes lo necesario para combatir al deísmo que es el ateísmo, y el ateísmo es el satanismo. Todo lo que va contra Dios y su legislación es el satanismo, por lógica intelectual. Debemos comprender este punto, el cual es importantísimo en la lucha contra el demonio Satanás. El deísmo no tiene moralidad al igual que ateísmo, genera su propia moralidad, lo cual es la idea luciferista por excelencia. Lo explicaré con pinceladas. De Dios depende si te permitirá conocer si lo que digo es la absoluta verdad sobre este tema, o no lo es. Dios define la moralidad, es decir, bueno barra malo, o correcto barra incorrecto, justicia barra injusticia. Por definición, lo bueno es lo que Dios dice que es, y viceversa. La obediencia a los mandamientos de Dios es lo que se define como bueno y la desobediencia a sus mandamientos se define como mala. La lógica es así de simple. La moralidad, al igual que el cielo, es un concepto religioso. Es como un ateo tratando de probar que los ángeles existen pero Dios no. Los ángeles son creaciones de Dios después de todo. Los ateos más inteligentes como Friedrich Nietzsche se dieron cuenta de esto. Fuente, El crepúsculo de los ídolos. 1889, Nietzsche. De hecho, incluso los eruditos ateos eruditos admiten que la creación de una moralidad objetiva es imposible para el ser humano real. En otras palabras, podemos concluir que el ateísmo no tiene moralidad objetiva. Lo que el ateísmo solo puede hacer es crear moralidad subjetiva. PS subjetivo igual a opinión, mientras que objetivo igual a hecho. No hay un tercero. El rojo es el mejor color, es subjetivo. 2 más 2 son 4, es objetivo. En caso de que los ateos tengan problemas para entenderlo, por supuesto, muchos ateos laicos negarán esto e intentarán afirmar que tienen moralidad. La pregunta simple para refutar la afirmación del ateísmo de tener una base moral es simplemente preguntar, signo de interrogación rojo decorativo, ¿cómo determine lógicamente el ateísmo barra deísmo qué es bueno y qué es malo? La mayoría de los nuevos ateos de Reddit no pueden responder, pero las posibles respuestas que podrían dar serían algo como, primera, maximizar la felicidad, el placer y barra o el bienestar. Un B, el principio del daño, eliminar barra minimizar el daño. 2, consentimiento. 3, evolución, también conocido como lo que hacen los animales, beneficia la supervivencia. Une solo el principio de daño, de John Stuart Mill, se puede resumir como, haz lo que quieras siempre y cuando no lastimes a nadie. Fuente, On Liberty, 1859, John Stuart Mill. Esta lógica contradice el ateísmo, ya que montañas de estudios científicos han demostrado que el ateísmo es dañino para la salud humana y la sociedad. Este gran metaanálisis muestra cómo el ateísmo daña el bienestar y la salud mental de las personas y da como resultado tasas de criminalidad más altas. Esta lógica atea de promover el hedonismo también permite cosas como la violación, la bestialidad y el abuso de menores. El filósofo ateo David Benatar explica que quienes promueven la liberación sexual abren las puertas a la violación como un derecho humano. Aunque los nuevos ateos del tipo Reddit de Internet no lo admitirán, los filósofos de doctorado ateos académicos reales como Benatar, Singer, Gule, etc. afirmarán que esto es a lo que lógicamente conducen los intentos subjetivos de un marco moral ateo liberal secular.
Incluso los ateos que pretenden ser filósofos como Lawrence Krauss, delincuente sexual, amigo de Jeffrey Epstein y líder del activismo ateo, se vieron obligados a admitir que el incesto hermano-hermana está permitido en el ateísmo. Los estudios científicos sobre el tema del ateísmo y la moralidad han encontrado que incluso los participantes ateos juzgan cosas como el incesto, la bestialidad y el canibalismo como representativos del ateísmo. El sostenido 2 también contradice el ateísmo. La conclusión lógica final de basar la moralidad en el consentimiento es el antinatalismo, resumido como, la vida es el mal supremo ya que nadie consiente en nacer. Así que aquí el ateísmo provocará la extinción de la raza humana. Por supuesto, incluso si no llegamos a esta conclusión extrema, el ateísmo también contradice el consentimiento informado. Después de todo, ningún ateo informa a las personas religiosas que el ateísmo causa problemas de salud, depresión y promueve tasas más altas de suicidio. Sostenido 3 irónicamente también contradice el ateísmo. El secularismo, también conocido como ateísmo, da como resultado la disminución de la población y la eventual extinción de una civilización. Las sociedades ateas no sobreviven ni pueden sobrevivir. Esta lógica atea de promover el hedonismo también permite cosas como la violación, la bestialidad y el abuso de menores. El filósofo ateo David Benatar explica que quienes promueven la liberación sexual, abren las puertas a la violación como un derecho humano. Y, por supuesto, ni siquiera deberíamos necesitar explicar por qué el comportamiento de los animales no debería ser la base de la moralidad. El ateísmo claramente no tiene moral. Incluso sus pobres intentos de afirmar que tienen una moral objetiva son fácilmente refutados no solo por las personas religiosas, sino también por sus propios académicos ateos. Si algún ateo piensa lo contrario, no duden en demostrar que estoy equivocado. Y dudo que puedas aunque quieras lol, Rousseau dijo, incluso si los filósofos estuvieran en condiciones de descubrir la verdad. ¿Quién de ellos estaría interesado en ella? Cada uno sabe bien que su sistema no está mejor fundado que los demás, pero lo apoya porque es suyo. ¿Cómo es posible que elementos comunes como el carbono, el nitrógeno y el oxígeno tuvieran exactamente el tipo de estructura atómica que necesitaban para formar las moléculas de las que depende la vida? Es casi como si el universo hubiera sido diseñado conscientemente. Richard Morris. Había algunos persas que querían recuperar el sexo entre hermano y hermana. En el zoroastrismo, a una mujer se le ordena perder la virginidad con su padre o hermano. Sin embargo, la mayoría de los persas eligieron el Islam en lugar del pagano autoincesto. Pedir la cura de los males del liberalismo mediante la aplicación de medidas más liberales equivale a echar gas al fuego. Solo profundizará nuestra crisis política, social, económica y moral. Patrick J. Deneen. ¿Por qué fracasó el liberalismo? Dos científicos, Fred Hoyle y Wickramasinghe, calcularon que la probabilidad de que la vida emerja de la materia no viva es de 1 en 10 acento circunflejo 40,000. Para poner esta enorme cifra en perspectiva, considere que el número de átomos en el universo conocido es 10 acento circunflejo 80. Fred Hoyle. Evolución desde el espacio. Muchas de las opiniones antirreligiosas provienen de hombres blancos europeos de 300 años que eran defensores del colonialismo. Lo que me hace cuestionar el feminismo, el liberalismo y el secularismo, ya que estos son simplemente colonialismo mental internalizado. Los liberales afirman querer dar una audiencia a otros puntos de vista, pero luego se sorprenden y se ofenden al descubrir que hay otros puntos de vista. William F. Buckley. Toda la felicidad de un hombre está en ser el maestro de su ego, mientras que todo su sufrimiento está en que su ego es su maestro. Imam al-Ghazali. El deseo hace esclavos a los reyes, y la paciencia hace reyes a los esclavos. Al-Ghazali. Por último voy a explicar Insaya, porque la moral religiosa es objetiva, mientras que la moral ateísta-deísta es subjetiva. Con ello termino. Definición de moralidad. 1. La moralidad es el concepto de bien y mal, también conocido como correcto/incorrecto, injusticia/justicia, bien/mal, moral/inmoral, cielo/infierno. Definiciones de bueno y malo. 2. Si algo es moralmente bueno, significa que debes hacerlo aunque no quieras hacerlo. 3. Si algo es moralmente malo, significa que no debes hacerlo aunque quieras hacerlo. 2b. Si debe hacer algo incluso si no quiere hacerlo, entonces debe haber una razón por la que debe hacerlo. 3b. Si no debe hacer algo incluso si quiere hacerlo, entonces debe haber una razón por la que no debe hacerlo. 2c. La razón por la que debería hacer cosas buenas, es porque, mayor que si no lo haces, irás al infierno mayor que si lo haces, entonces irás al cielo. 3c. La razón por la que no debes hacer cosas malas, es porque, mayor que si lo haces, entonces irás al infierno mayor que si no lo haces, irás al cielo. 4. En el cielo serás puesto en un estado que encontrarás infinitamente deseable. 5. En el infierno serás puesto en un estado que encontrarás infinitamente indeseable. 6. Una persona racional querrá ir al cielo y no querrá ir al infierno, a menos que seas irracional. 7. Si Dios ordena algo, es decir, fard, rezar, caridad o usar hijabs, entonces si no lo hace, irá al infierno. 8. Una persona racional no querrá ir al infierno, por lo que obedecerá esos mandamientos. 9. Según la definición de bien, estos mandamientos son moralmente buenos. 10. Si Dios prohíbe algo, es decir, lo convierte en pecado, como el adulterio, entonces si lo haces,
irás al infierno. 11. Una persona racional no querrá ir al infierno, por lo que no hará esas cosas prohibidas. 12. Según la definición de mal, estas cosas prohibidas, pecados, son moralmente incorrectas. Entonces, básicamente, aquí la obediencia a Dios es lo que es bueno, y la desobediencia a Dios es lo que es malo. Si partimos de las premisas de que Dios existe, entonces la moralidad es objetiva, ya que objetivamente vas al cielo por obedecer a Dios, y objetivamente vas al infierno por desobedecer a Dios. También hay que explicar que los castigos en el infierno son infinitos porque no se pueden valorar más las malas acciones que el castigo. Así que las acciones malvadas nunca valen la pena, racionalmente, y las recompensas celestiales también son infinitas, por lo que las buenas acciones siempre valen la pena. Es decir, como muchos criminales ven ir a la cárcel como algo que vale la pena cometer ciertos delitos. O como a los niños pequeños a menudo no les importa robar los juguetes de otros niños porque, para ellos, darse una palmada en la muñeca vale la pena las mayores recompensas de robar y obtener un juguete nuevo. De hecho, la moralidad contradice el ateísmo. Aquí hay algunas pruebas de @Kaiser von Manen, explicando cómo la moralidad es siempre falsa y sin sentido bajo las premisas del ateísmo/deísmo. Aquí hay un ejemplo hipotético simple si aún no lo entiende. 1. Imagina que hay un violador que cree en el ateísmo, no cree que Dios, el cielo o el infierno existan. 2. Quiere violar mujeres. 3. Valora infinitamente el disfrute que obtiene de violar mujeres. 4. No le importa su bienestar, salud o cualquier daño que le haga a las personas, no desea. 5. Sabe que el castigo, o dolor, de cadena perpetua, sentencia de muerte o incluso tortura no es infinito y terminará pronto, comparado con su disfrute infinito. 6. Entonces él piensa que la violación vale la pena, recompensa infinita mayor que castigo limitado, dadas estas premisas. ¿Por qué no se debe violar a alguien? No hay una razón válida *secular por la que no deba. Y esto es exactamente lo que John Locke quiere decir cuando dice que el ateísmo es un crimen. Como puede ver, es imposible que el ateísmo tenga moralidad, y porque la moralidad es solo objetiva en la religión. Los ateos intentan crear una base moral, pero no es lógicamente consistente y contradice el ateísmo, el cual es el deísmo también, ya que carece de legislaciones objetivas entregadas por el Dios a los hombres y esto es como no haber Dios alguno. El secularismo no es neutral, aunque a menudo dice serlo. Y cuando refuerzan los puntos de vista seculares en el ámbito de la ley, la educación, la sexualidad y el cuidado de la salud, están imponiendo sus propias creencias a todos los demás en toda una sociedad. Nancy Pearcey. Salvando a Leonardo. Si el naturalismo fuera verdadero, entonces todos los pensamientos serían totalmente el resultado de causas irracionales. Por lo tanto, todos los pensamientos serían igualmente inútiles. Por lo tanto, el naturalismo no tiene valor. Si es cierto, entonces no podemos conocer las verdades. Se corta la garganta. Luis. Dios en el muelle. La humanidad pasa del racionalismo materialista, la modernidad y la ilustración, al irracionalismo materialista, posmodernismo y nihilismo, y lo que un historiador de las ideas occidentales ha denominado la ilustración oscura, Abdelwahab el-Mesiri. Sesgo epistemológico. El ateísmo también es solo una forma de paganismo. La multitud de ateísmo/deísmo, amo la ciencia, que está asombrada por las imágenes del espacio y la evolución, es en realidad una forma de adoración que se asemeja a las antiguas prácticas paganas de adoración al árbol/sol, en la tierra plana, es el culto a la Pachamama, un paganismo idólatra, el cual adora la creación olvidando quién está encima de ella generándola, también es un politeísmo. El ateísmo es una religión. Son politeístas que atribuyeron socios a Alá y adoró la creación dándole las gracias, como Pachamama Flat. Los ateos adoran la creación agradeciendo estas leyes imaginarias de la naturaleza, una diosa casualidad. Son meros patrones pero cambiaron los nombres de las deidades antiguas. La ciencia es, entre comillas, genial. Con ello queda explicado, de la forma más rápida posible, que debemos buscar al Creador de la tierra y los cielos, el cual debe explicarnos qué hacemos en la vida, porque existe la muerte, la vida, nuestros juicios subjetivos sesgados y sus diferencias. Porque nos dio el intelecto capaz de razonar tantas filosofías distintas, la capacidad de mentir e ir contra la evidencia, y la capacidad de comprender las verdades. Todo esto queda en sus manos y en las tuyas. Si Él quiere, encontrarás la verdad, pero si Él no lo quiere, a razón de tu maldad. Nadie podría guiarte a la verdad salvo Él. Salamu alaikum. Que Allah te proteja del maldito Satanás, Insaya.